Buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre del Centro Riojano de Madrid, darles las gracias por su asistencia y esperar que el acto resulte de su agrado. Antes que nada, en esta apertura del curso, pues yo quiero resaltar que para nosotros es un acto importante empezar con una persona como José Campos, que es un español que está haciendo patria y haciendo España en el Extremo Oriente. Digo esto porque ser profesor en una universidad asiática es algo que para nosotros creemos que es importante, y se lo digo por experiencia. Yo he sido director de un proyecto de investigación hispano-coreano y me ha tocado visitar universidades en Corea, y no se crean que las universidades asiáticas son algo para no tener en cuenta, sino que todo lo contrario. Lo que no tienen en común, por ejemplo, con las universidades españolas, y esto dicho además en un día en que tanto se está hablando de la universidad, ¿verdad? Pues es que, por ejemplo, en las universidades asiáticas que yo conozco, el edificio más importante es la biblioteca. No es el bar, ni es la pradera, o sea, es la biblioteca, lo cual da una idea de la seriedad. Y además, tengo que decir que hay temas españoles que son muy populares en Asia. Hoy José Campos nos va a hablar del toreo, y particularmente sobre todo lo que es la cultura del toreo, la historia del toreo. Él ha escrito mucho sobre estos temas, él es un sabio sobre estos temas, pero a mí, por ejemplo, yo me quedé en varias ocasiones con la boca abierta cuando, por ejemplo, en Corea te piden: no, profesor, no nos hable usted de matemáticas, háblenos del Camino de Santiago. Entonces, vamos a comenzar el acto dando la palabra y no entreteniéndoles más con el profesor José Campos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Centro Riojano de Madrid por tener el detalle de acoger este acto. A José Luis López, José Ignacio, perdón. Y también no me puedo olvidar del presidente del Centro Riojano, José Antonio Rupérez, que es la persona que me ha invitado y que ha logrado que el acto sea una realidad. Bueno, no es fácil, esto es Madrid, la verdad estoy un poco impresionado y por otro lado contento. Vamos a ver si estamos a la altura de la circunstancia. Lo primero es agradecer a las dos personas que, aparte de José Ignacio, me van a ayudar a presentar el libro. A Rafael Cabrera Bonet. Hablar de Rafael Cabrera Bonet pues es hablar casi del toreo. Creo que es una persona un aficionado cabal, y luego una persona que lo sabe prácticamente todo de la historia del toreo y de la técnica, que no es decir poco. Y muy agradecido con él por estar aquí y por toda la ayuda que me ha prestado durante tantos años, desde que nos conocimos un poco antes de mi lectura de la tesis doctoral, por darme la oportunidad de dar tantas conferencias en el CEU, un lugar donde se celebran conferencias de alto nivel y que el mundo taurino pues no tiene, digamos, la consideración de darle publicidad. Esto siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es posible que ningún medio taurino esté todas las semanas hablando de la conferencia del CEU y luego dando un resumen adecuado? Esto es algo realmente tremendo, que nos debe hacer pensar. Creo que Rafael debería estar en un medio haciendo crítica o haciendo historia de los toros. Es una pena que no esté.
y es culpa del nivel cultural de este país. Realmente es muy penoso. Está no solamente preparado, sino que es alguien único, absolutamente único. Ya fuera como historiador, para rescatar tantas imágenes, hablarnos de la técnica, etcétera, etcétera. Bueno, Rafael, muchas gracias por estar aquí, pero antes de que comiences tú, quiero también dar las gracias a José Ramón Márquez, un amigo de toda la vida. Creo que es un aficionado que lleva la verdad por delante como bandera y que da gusto leerle siempre que escribe, porque claro, como no hay nadie que le pague, pues lo hace, escribe cuando quiere, pero da gusto leerle. Qué verdades como puños, es que son emocionantes. Creo que los toros necesitan a estas dos personas, y que no estén en un medio que destaque toda su sabiduría. Está hablando de cómo está España. Este libro está escrito desde fuera de España. José Ignacio lo ha destacado, y eso me ha dado cierta libertad. Estoy convencidísimo que yo en España no hubiera hecho nada, por tal vez miles de circunstancias. Una de ellas es porque aquí todo el mundo te quiere influir, la familia, los amigos, todo el mundo quiere que pienses como ellos, y eso no puede ser. Tal vez sea una cuestión de que yo, mi personalidad, pues a lo mejor no es como la de Rafael, que le da igual lo que digan los demás. A mí igual, yo me dejo influir. Pero quiero destacar esto, y desde el exterior, yo cuando me fui, y no quiero entrar en política, pero es una realidad que me gusta, porque lo llevo dentro, claro. Yo me fui muy orgulloso de España. ¿Cómo le hablaba yo a los alumnos de España? Bueno, pues es que ahora, sinceramente, quisiera dimitir de profesor de Historia de España, por una serie de cuestiones y que son muy difíciles de explicar, pero yo las veo desde fuera. Luego, el asunto de los toros. Cuando llegué, todos los alumnos un respeto máximo a la cultura. Es verdad que esto de la globalización nos han engañado, porque ya es que, claro, la globalización es opinar de los demás sin tener ni idea. Es eso. Y claro, ya hay alumnos que cuando yo he hablado de toros, pues han puesto muy malas caras. Quiere decirse que estos últimos 4 años que me quedan en Taiwán van a ser muy difíciles, tremendamente difíciles. Se está estropeando todo, y no es un discurso ni conservador ni no conservador. Yo creo que, vamos, es lo que yo veo y lo que es decir, no soy optimista en absoluto, pero bueno, siempre queda esperanza en este sentido. Bueno, pues antes de hablar un poco de las claves del libro que yo he llevado y he tenido, pues doy la palabra a Rafael Cabrera Bonet, porque él ha leído todos los artículos, la mayoría han estado presentes en las conferencias del CEU y luego me conoce muy bien. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bueno, no sé si esto ya como inicio es una de estas cosas que ahora llaman micromachismo, o señores y señoras, como quieran ustedes, da igual. El orden de los factores no altera a lo que buscamos, las personas. Muchísimas gracias tanto a la Casa de La Rioja por una parte como a mi buen amigo Pepe Campos por el honor que me ha correspondido en ser el presentador de este libro, que verdaderamente es una joya bibliográfica. Una joya bibliográfica, entiéndanme, por muchísimos factores que analizaremos muy brevemente, porque lo interesante, lo verdaderamente importante es que caiga en sus manos, que lo lean y que mediten sobre el contenido de ello. Pues es un libro sobre todo para meditar. El libro formalmente, lógicamente, pues tiene unas características que destacaremos también, pero lo importante, lo verdaderamente trascendente, como en cualquier libro, como en cualquier vehículo de expresión del pensamiento, en definitiva, es el contenido que mayoritariamente está escrito por nuestro autor. Entraremos en ello.
¿Quién es José Campos Cañizales? Bueno, muchos de ustedes son amigos íntimos de él o le conocen personalmente desde hace años, como es mi caso. Yo tuve la ocasión de conocerlo, además, a través de otros amigos comunes, en este caso ligados a la Universidad de Sevilla, Pedro Romero de Solís, Carlos Martínez Sou, Alberto González Troyano, y de otros amigos también residentes en esta villa y corte, que lógicamente, bueno, pues me lo presentaron donde podía ser sino en la Plaza de Toros de las Ventas. A raíz de ahí yo creo que nació una grandísima amistad, por lo menos yo lo tengo en ello, y fruto de esa grandísima amistad pues son estas palabras elogiosísimas que están muy alejadas de la realidad, son una ficción suya, claro está, en algún momento tendría que pasar de la historia a la novela y bueno, pues ha aprovechado esta oportunidad para ello. No se lo crean en lo que a mí se refiere. No así con José Ramón Márquez, que evidentemente atesora unos méritos verdaderamente indiscutibles y cuyas crónicas de la Plaza de Toros de Madrid son de obligada lectura para todo aquel que se considere verdadero aficionado. Sea como fuere, Pepe Campos es bujalanceño, quiero decir, no ha nacido aquí a este lado del Manzanares, sino allí al otro lado del Guadalquivir. Bujalance es una preciosa localidad cordobesa, llena de casas señoriales, no podía ser de otra manera porque él es un auténtico señor también, y bueno, pues además da la casualidad de que una buena parte de mi familia también es de aquel solar cordobés y lo llevo muy a gala además. Es, repito, una localidad que si pasan ustedes por allí, entre sus olivos, entre sus campiñas, entre sus dehesas, merece la pena pararse porque verdaderamente es un lugar precioso de esa Andalucía todavía poco conocida, cerca de la sierra pero no en ella, más tirando ya un poquito hacia el sur, hacia Málaga. Sea como fuere, a muy corta edad se vino a Madrid y aquí ya pues se asentó junto con sus padres y evidentemente pues él se considera prácticamente madrileño en todos los sentidos, más que de adopción, de sentimiento. Eso le ha marcado también, porque lógicamente su visión de los toros obedece también a algo muy común a todos los que nos hemos criado a la sombra de los predios venteños. En definitiva, los que hemos aprendido algo de toros, pues yendo precisamente a la primera de las plazas de toros del mundo, esta que está cita aquí en las ventas del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el viento. Ya existían unas ventas siglos antes, en el siglo XVIII, al otro lado del arroyo de Abroñigal, que son los que dan nombre a la zona. Sea como fuere, lo digo porque el viento siempre es una de las características que se nos pone en contra del toreo, de este arte eterno, clásico, contemporáneo, como dice el propio título del libro, y que muchas veces se esgrime en contra de los aficionados o de los toreros, porque dicen que, bueno, pues hay que cambiar la plaza o modificarla para, en una de las intenciones de los mandatarios de este festejo, de este espectáculo, evitar esto del viento. Mire ustedes, Paco Camino o el Viti salieron 16 y 14 veces por la Puerta Grande y digo yo que entonces haría el mismo viento que ahora. Pero bueno, dejémoslo aquí porque ahora el viento es el gran imponderable de todo esto. En las ventas del Espíritu Santo se formó como aficionado. Lógicamente, su devenir profesional pasó por la carrera de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y después desarrolló su trabajo en distintos centros de formación escolares, tanto en el orden privado como público. Las circunstancias vitales le hicieron que en 1999 abandonase el solar patrio para dirigirse hacia las antípodas, ni más ni menos que a Taiwán, que lógicamente no es que sea exactamente las antípodas, pero tan cerca de Nueva Zelanda, en definitiva, que viene a ser el punto geográficamente opuesto en el globo terráqueo de esta nuestra querida España. Sea como fuere, en esta isla de Formosa, que era como se llamaba cuando yo estudié geografía in illo tempore, pues se asentó en la Universidad Wenzhou y allí ha desarrollado esa labor absolutamente impagable de dar a conocer España y su cultura a los taiwaneses, a los antiguos chinos nacionalistas, chinos de Formosa y hoy chinos de no se sabe qué, porque están camino también de una indefinición, intentando ser ocupados por la China continental. Sea como fuere, en ese proceso de traslado de culturas, en definitiva, él ha
creado, yo creo que junto con José Ramón Álvarez, uno de los grandes vehículos de expresión de la cultura hispana en China, en Formosa, en Taiwán, en definitiva, que es Los Encuentros en Catay. Es una revista de la que él ha sido director, que une, por decirlo de alguna manera, ambas dos culturas, la oriental y la hispana o europea, en unas páginas verdaderamente admirables. Fruto de un esfuerzo personal que me consta todos los años es verdaderamente ímprobo, pues ha conseguido, yo creo que una de las grandes referentes para que los españoles empecemos a conocer parte de esa cultura oriental y desde luego para que los orientales, los chinos que acceden al español, puedan también formarse en lo que es la cultura europea y muy concretamente en la española. Y cómo no, dentro de esa labor divulgativa que él realiza en la Universidad Wenzhou, los toros están presentes como algo inequívocamente propio de la cultura española. Yo lo vengo defendiendo desde hace tiempo. Miren ustedes, los toros han sido durante siglos un elemento cohesionador de lo que es nuestra querida España. ¿Por qué? Pues porque elementos cohesionadores, elementos que existan en los cuatro rincones de la geografía peninsular y allende los mares también en los dos archipiélagos, hay muy pocos. El idioma, la religión hasta hace poco, el idioma también hasta hace poco, y los toros como también fenómeno que se ha dado en todos los rincones, desde Noya a Almería, desde Palamós y Figueras hasta el puerto de Santa María, hasta Huelva o hasta Isla Cristina. En todos los rincones de España ha habido lo que también hablaremos de ello, hemos venido a llamar ritos y juegos táuricos. En definitiva, algo que nos ha hecho partícipes de una cultura ligada a este animal totémico, con un alto simbolismo y con una liturgia, tanto en los espectáculos populares como en los espectáculos cultos, los nacidos a raíz de la Ilustración como corrida de toros, que conforman hoy lo que es la tauromaquia en todo su conjunto. Y precisamente por ser un elemento cohesionador es fruto también de muchos ataques políticos, igual que el idioma, igual que la religión, porque estos elementos, entiéndanme, cohesionadores, pues verdaderamente molestan a determinadas personas que lo que quieren es la ruptura para nada, para venir a sumarse a las filas de esa globalización que, lejos de lo que la propia palabra parece indicar, no es sino la adopción de una cultura anglosajona que nada tiene que ver muy probablemente con el 80% de la población mundial. Solo les pongo como ejemplo, somos unos 7.600 millones de habitantes, de personas sobre la faz de la Tierra, 1.500 viven en China y nada tienen que ver con la cultura anglosajona, 1.200 viven en la India, casi 200 en Japón, y así podríamos seguir por regiones africanas o sudamericanas que nada tienen que ver, repito, con la cultura anglosajona, que es la que precisamente están intentando vendernos como globalización, en definitiva, globalización de mercados, que es lo que quieren, en definitiva, que pasemos a ser considerados unos consumidores más de esa forma de vivir y de existir que preconizan las mentes pensantes de la cultura de la globalización. Sea como fuere, en contra de esa labor está la presencia de profesores, como es el caso de José Campos Cañizares, que luchan con denuedo para defender lo que es nuestro, lo que es propio, lo que precisamente por ser tan nuestro muchas veces no se conoce allende nuestras fronteras, más que en un pequeño puñado de países que también comparten con nosotros esas mismas creencias, sentimientos y emociones. Sea como fuere, esa labor, repito, es impagable y está muy bien dirigida hacia, por una parte, la revista de Encuentros en Catay y por otra también hacia lo que supone también de expansión cultural de todo lo hispano, la Casa de España en Taiwán, de la que es presidente también nuestro autor de hoy, autor de este magnífico libro. ¿Qué es el libro? El libro, en definitiva, no es sino la recogida de una serie de artículos, de pensamientos, de ensayos, en definitiva, muy profundos, que han venido sucediéndose a lo largo de década y media, poco más o menos. Cuando nos conocimos, en efecto, poco antes de que él presentase la tesis doctoral, pues ya estaba él inmerso, digamos, en el estudio de determinados aspectos de la tauromaquia que dieron lugar a su brillantísima
tesis doctoral. Esta sí se puede consultar en internet por si alguno tiene dudas. Es más, se ha publicado en forma de libro, con lo cual está al acceso de cualquiera. No hay ningún problema en poder acceder a su pensamiento. La tesis doctoral que él desarrolló, precisamente guiado por el profesor Antonio García Vaquero, brillantísima persona, catedrático de Historia en la Universidad de Sevilla, un hombre verdaderamente irrecuperable en el sentido de la profundidad histórica y el análisis que sabía hacer de los fenómenos históricos, y que era un grandísimo aficionado a los toros, versó ni más ni menos que sobre el toreo caballeresco en la época de oro, en la época de los Austrias, en definitiva, que es el momento en el que esta expresión de la tauromaquia tiene su más alto índice de representación. Luego ha habido momentos históricos en los que el rejoneo ha brillado más o menos, o ha pasado prácticamente desapercibido. En la época de los Austrias era la gran manifestación popular, la gran manifestación de un espectáculo que lo era ya en definitiva, y que servía para mostrar no solo el rito ancestral del juego del hombre con el toro, sino también el poder de las élites y la magnificencia en los espectáculos y en los festejos públicos que se daban en la España del Barroco. El libro también es interesantísimo y está publicado por la Fundación de Estudios Taurinos de Sevilla. Y junto a ello, un puñado de conferencias también, recogidas algunas en forma de folleto, otras en libros corales, que hemos ido editando en la Universidad CEU San Pablo. Es verdad que precisamente desde ese momento en que nos conocimos, yo le invité repetidas veces, y así ha venido sucediéndose hasta nuestros días, a que impartiera distintas conferencias, muchas de las cuales han sido recogidas en forma de ensayo en encuentros en Catay, y que también han visto la luz en forma de folleto o en estos libros que editábamos anualmente en la Universidad de San Pablo CEU sobre el aula de tauromaquia. Trabajos todos ellos verdaderamente interesantes y que habremos de glosar muy brevemente, porque después yo creo que lo interesante es que él nos hable precisamente de nuevo sobre lo que representa cada uno de estos estudios, pero que componen en definitiva la armazón, el esqueleto, la estructura de este libro. El libro formalmente, como ven ustedes, primero tiene una sobrecubierta verdaderamente preciosa, interesantísima, digna de todo análisis también, de Jacobo Gavira, que nos acompaña. Formalmente es un libro bien editado, en buen papel, un papel satinado, que recoge muy bien las ilustraciones que a todo lo largo del libro, tanto en blanco y negro como a color, algo verdaderamente ya raro en nuestros días, porque el color se va haciendo casi imposible económicamente en el mundo de las editoriales, y además en tapas duras, que también protege y favorece la conservación de los libros. Aquí les hablo yo un poquito como presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, y evidentemente los libros es algo que me atrae muy especialmente. El libro son más de 600 páginas, tienen ustedes allí desde luego oportunidad para disfrutar muy largo y muy tendido, porque es un libro que, repito, hay que meditar mucho sobre su contenido, y desde luego van a salir ustedes convencidos de que algo sigue existiendo y latiendo en el fondo en la tauromaquia posmoderna o contemporánea, como la quieran llamar, que son esos principios éticos que conforman lo clásico, en definitiva. Lo clásico es lo intemporal, lo que siempre está vigente porque no tiene fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. Y ese toreo clásico que se basa en unos principios inamovibles, fíjense ustedes, desde las primeras cartillas de torear a pie, como la cartilla de Osuna, que manuscrita se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, desde aquella que es prácticamente del primer tercio del siglo XVIII, pasando por La Noche Fantástica de García Baragaña, pasando por la de Pepeillo de 1796 y las sucesivas que a raíz de aquellas se escribieron de una u otra versión, la gaditana de 1796, de 1796, o la madrileña de 1804. Ha habido dos versiones distintas sobre un mismo texto, y evidentemente se han ido publicando distintas ediciones a lo largo de ya estos 2 siglos y pico, pasando por la de Montes y todas las que a raíz de la de Montes van surgiendo, muy especialmente me acuerdo de la de Corrales Mateos, pero llegando a la de Mazzantini, la de Guerrita y tantas otras. Ahí a mitad de
entre el siglo XIX y el siglo XX, que son la tauromaquia de Guerrita por una parte y la de Amos Salvador por otras, verdaderamente también trascendentales para comprender en qué se basa esto del toreo como arte, como expresión artística. En definitiva, ha ido pasando más de un enfrentamiento y del sometimiento de una res a el sometimiento de una res, pero con una estética particular. Estas dos tauromaquias entre el siglo XIX y el siglo XX, la de Guerrita y la de Amos Salvador, nos muestran precisamente ese cambio en el pensamiento que se está produciendo ya entonces. Y después yo les recomiendo, porque van a salir a lo largo del libro en varias ocasiones, dos, yo sumaría a ellas otra más, tauromaquias verdaderamente importantes también, inspiradas o escritas directamente por lidiadores de todos conocidos, como son ya tres del siglo XX de su segunda mitad, las de Domingo Ortega, Rafael Ortega y, aunque no las haya tratado todavía, seguro que lo hará, Marcial Lalanda del Pino. Para mí son las tres tauromaquias claves que nos van a dar a entender cuáles son esos principios del clasicismo en el toreo, por una parte, pero que nos explican también perfectamente cómo se va desarrollando el espectáculo a la vista también de sus máximos protagonistas. Evidentemente hay después muchos otros libros que han tratado sobre el arte de torear. Este es uno de ellos, valiosísimo. En el libro se van a mencionar muy especialmente además otros dos o tres, como puedan ser, por ejemplo, Cómo ver una corrida de toros de José Antonio del Moral, que ocupa uno de los primeros ensayos del autor, el de Jorge Laverón sobre la lidia, y otro clásico también, que es el que es torear, de Gregorio Corrochano, el cronista toledano, ceutí, como lo quieran llamar, porque en definitiva vivió entre Marruecos y su Talavera familiar, entiéndanme, y que, bueno, pues es uno de los grandes pensadores también del siglo XX en cuanto al análisis y la capacidad de introspección de la tauromaquia se refiere. El libro está compuesto de distintos ensayos, como vengo diciéndoles. Hay un precioso prólogo que les explica todo lo que va a venir en el libro a continuación por uno de nuestros grandes académicos, en este caso de la Real Academia de la Historia, Carlos Martínez Shaw, otro grandísimo aficionado, presidente que fue y director de la revista de estudios taurinos de Sevilla, y que yo creo que es uno de los grandes valedores también que tenemos en una de las reales academias más importantes en nuestro país de lo que es la tauromaquia. A continuación, el libro, después de un precioso poema de Evaristo Bellotti, se organiza en torno a una serie de ensayos, precedidos cada uno de ellos por una pequeña introducción en la que han colaborado pues un larguísimo elenco de primerísimas figuras de lo que es la escritura en torno a la fiesta de los toros, con una única salvedad que ahora verán. Luis Gómez Canseco preludia precisamente ese artículo llamado Alrededor de un manual que explique la corrida de toros y la cultura taurina. Juan Palet Cazajús, que es un hombre verdaderamente singular, francés aficionadísimo, con una capacidad para la filosofía y la antropología humana verdaderamente singular, pues introduce lo que es de intrahistoria y filosofía taurinas, ahora entraremos en ello. José Ramos introduce el artículo que va a versar sobre Mario Vargas Llosa. José Ramón Márquez, ¿dónde lo quiere maestro?, se llama su artículo, pues un estudio de la reaparición precisamente de uno de los toreros más grandes de estos últimos años, torero que reapareció en 1981 y que junto con Manolo Vázquez pues dio una de las páginas más gloriosas precisamente de ese tiempo finisecular del 20, que como lo fue Antonio Chenel Antoñete, que todos ustedes tendrán presente en su memoria. Alberto González Troyano, catedrático de literatura también en la Universidad de Sevilla, antes en la de Cádiz, pues nos hablará también de la capacidad investigadora y del rigor de José Campos Cañizares cuando él estudia
otro de sus más importantes artículos, que es el que versa sobre la etapa de la Edad de Oro de Joselito y Belmonte. En un libro dedicado específicamente a Joselito por la Fundación de Estudios Taurinos Sevillana, precisamente él se encargará de ver exactamente cuáles son esas características del toreo de José y de Juan que conforman lo que va a ser el momento de transformación de la fiesta, que ya se explicaba en esas dos tauromaquias que les he ido explicando, pero que va a cambiar definitivamente en la práctica de estos dos grandes colosos de la tauromaquia. Un tal Rafael Cabrera Bonet, este sí se lo pueden saltar, introduce el artículo interesantísimo sobre Rafael Ortega, el tesoro de la isla, otro de los grandes espadas. Fíjense ustedes, un torero que en definitiva cortó dos rabos en la maestranza. El último, por cierto, lo cortó un tal Ruiz Miguel a un toro de Miura, también hay que recordarlo. Pues Rafael Ortega cortó dos rabos, salió 4 veces por la Puerta del Príncipe, 5 o 6 también por la Puerta Grande de Madrid, un torero sin importancia, pero que dice unas cosas verdaderamente importantísimas en un libro también clave, en esa tauromaquia que no escribió él, la escribió Alberto Fernández Mayo, que era miembro también de la Peña de los de José y Juan, todo se ha dicho, a la que yo he pertenecido, pero que sin escribirlo nos dejó su pensamiento taurino en esa tauromaquia, el toreo puro, verdaderamente imprescindible en la biblioteca de cualquier buen aficionado. José Carlos de Torres Martínez, investigador del Consejo de Investigaciones Científicas, hombre que ha llevado a cabo una rigurosísima labor lexicográfica en torno a la fiesta de los toros, que tiene editado además por Espasa Calpe un magnífico volumen en folio mayor sobre el léxico de los toros, y que verdaderamente es una de las personas que ha estudiado más el recorrido de ese lenguaje taurino que hoy impregna día a día nuestro lenguaje coloquial, el lenguaje español habitual. Pues precisamente es el introductor, José Carlos de Torres, del artículo que Pepe Campos dedicará a otra de las grandes figuras, ahora sí, de antes y después de la guerra, que es Domingo Ortega, un torero salido de la nada, hecho a sí mismo, que en apenas 13 novilladas se puso en la cabeza del escalafón. Empezó a torear novilladas con picadores en el año 30, en el año 31 ya es el matador que interesa a todo el mundo y que se mantiene en primerísima línea hasta el final de su carrera profesional, y luego seguiría como ganadero además importante durante muchísimo tiempo. Miguel Salas Díaz, con el rito de la amistad y de la afición a los toros en Taiwán, profesor también allí en aquella isla de Formosa, pues nos introduce también a un aspecto verdaderamente singular. Es una de las últimas conferencias, si no la última, quiero recordar que la última de las conferencias que ha impartido en la Universidad CEU San Pablo, precisamente sobre alguien ajeno a nuestra cultura en lo más próximo, pero que acabó empapándose de ella de manera muy singular, como fue Ernest Hemingway, el premio Nobel americano, que vino aquí como corresponsal en definitiva, y que se enamoró profundamente de la fiesta de los toros, pues a raíz de la contemplación de varias corridas en la Plaza de Toros de Pamplona, a la que luego siguió ligado durante muchísimo tiempo, y gran divulgador de sus encierros. En su primer libro dedicado a la fiesta de los toros, En Fiesta, lógicamente el título inglés iba por otro lado, pero la traducción española es Fiesta, se descubre en definitiva como uno de los principales modificadores o influencias en la modificación de lo que es la crónica de los toros. Es algo que Pepe Campos ha sabido ver, estudiar, y a raíz precisamente de pasajes de esta novela de Fiesta, en la que, bueno, refleja claramente que vio unas corridas de toros en aquella Pamplona de 1925 Ernest Hemingway, pues sabe descubrir y analizar cómo precisamente esa figura de un extranjero que pasaba por España, pero que supo analizar muy profundamente lo que era este importantísimo fenómeno cultural, van a marcar el rumbo, en definitiva, de lo que es la crónica taurina. Abrimos un paréntesis, un amplísimo paréntesis, porque a continuación viene una parte también
verdaderamente importante, como es la dedicada al arte y a la tauromaquia. Y allí analizarán en varios artículos precedidos por estudios de Ignacio Antonio Sáez, de Beatriz Vado-Rey, de José Luis Fernández Castillo o de José María Balcells, pues a varios pintores contemporáneos que han dedicado sus esfuerzos, su pensamiento, su imaginación, su creatividad, en definitiva, a la fiesta de los toros. Destaco los dos artículos dedicados a Santiago Vera, el dedicado a Jacobo Gaviria o el dedicado también a una persona verdaderamente entrañable que ya no está entre nosotros, como es Manuel Bayo. Beatriz Vado-Rey, hablo más de los que conozco más en profundidad. Como saben ustedes, fue vicerrectora de la UNED, ahora es la directora del Centro Regional en Mérida, doctora en Historia y doctora en Derecho, profesora de Historia del Derecho. También acaba recientemente de publicar una historia de la tauromaquia a través del derecho por el Boletín Oficial del Estado, algo verdaderamente singular, entiéndanme, que una entidad como lo que es el Boletín Oficial del Estado publique un libro dedicado a los toros. Eso sí, no lo han querido meter dentro de la colección legislativa, que a ella le hubiera venido muy bien profesionalmente porque serían méritos académicos, pero al menos ha publicado un libro verdaderamente extenso, son 1000 páginas de lectura verdaderamente arrebatadora, apasionante. Cualquier lector de ese libro, yo creo que puede inmiscuirse en una página cualquiera y sentirse inmediatamente ligado a lo que la profesora Vado-Rey va explicando. El profesor José María Balcells, catedrático de literatura en la Universidad de León, es también otro de los grandes especialistas, es barcelonés. Y también hizo sus pinitos en la fiesta de los toros cuando era joven allí en su Barcelona natal. Y bueno, con ello y con todo ha permanecido fiel a este rito táurico y bueno, pues ha dedicado también parte de sus esfuerzos en estos últimos años a hablar y a escribir también sobre la fiesta de los toros. Recuerdo ahora mismo obras sobre Miguel Hernández, varias, en las que profundiza en el estudio de la literatura taurina del gran poeta de Orihuela, y un libro que está en capilla, que saldrá en breves días, dedicado al pensamiento taurófilo, no taurófobo, de don Miguel de Unamuno, que también es importante destacarlo. La obra se complementa y completa ya definitivamente con 3 estudios finales, que ya no son exactamente artículos que publicara él en la revista Encuentros en Catay, sino que han sido artículos publicados en otros medios. Así, por ejemplo, Los toros en el siglo XVIII, arte y espectáculo, si mi memoria no me falla, fue publicado en la revista de Estudios Taurinos. En la revista El Percal de Albacete, El aficionado que de pronto se vistió de luces, y después otra publicación que esta ya forma un cuerpo especial, es un libro aparte, es un folleto en la que, bueno, muy modestamente yo también colaboro porque lo firmamos varios de los aquí presentes, como es el manifiesto fundacional de la Asociación Tertulia Internacional de Juegos y Ritos Táuricos. Esta tertulia internacional de ritos y juegos táuricos, en la que hay también personas que proceden de Francia, de México, de Portugal, pues lo que pretende es difundir la cultura de los toros, precisamente ahondando en lo que tiene de rito, en su riqueza antropológica y filosófica. El manifiesto es verdaderamente precioso, muy breve, pero que no se puede decir más, y yo sé que él es en gran medida su autor, en tan pocas palabras. Ya ha tenido además la gracia de hacerlo traducir prácticamente a cualquier idioma con el que uno pueda toparse en el mundo moderno. El inglés, el francés, el portugués, el griego, por ejemplo, que también está allí presente. Al fin y al cabo, nuestras raíces culturales tienen un importantísimo cultural greco-latino, y también, lógicamente, judío-cristiano. Bueno, pues también, repito, el griego está presente en una de las traducciones de lo que es el texto fundacional. Estos apéndices van precedidos también de la colaboración de otros tantos amigos, de Iker Izquierdo, de Javier Humada o de Raúl Fernández Vítores. Para finalizar el libro, un epílogo brillantísimo también, muy interesante, de José Ramón Álvarez. Una reflexión asimismo profunda, interesante, brillante,
cotidiana, en definitiva, porque es también su forma de escribir de Jorge Laverón, brillante también, y un apunte final, apenas unas cuartillas, de Ignacio Ruiz Quintano, que junto con otro de nuestros presentadores, José Ramón Márquez en este caso, es responsable de ese brillante blog de Salmonetes ya no nos quedan. Léanlo. El autor, a lo largo de todo el libro, de una manera u otra, siempre recae o tropieza con las mismas piedras, en definitiva, que son las que nos interesan, porque son las piedras claves, las claves arquitectónicas sobre las que se edifica ese toreo clásico contemporáneo. El toreo clásico se basa en la existencia de un toro de lidia, un toro en toda su integridad, con ese componente de fiereza que se le está quitando en los últimos tiempos, con esa acometividad, bravura, casta, mayor o menor nobleza en función de cuáles sean sus cualidades y calidades, pero que en definitiva llena por sí mismo todo lo que es esta brillante fiesta. Y después un torero que actúe con ética, precisamente, esa ética que también, en definitiva, por mor de la comodidad de algunos diestros, se va perdiendo también en nuestros días, y que reivindican muchos de los toreros cuyas tauromaquias se explican o se comentan, como son Domingo Ortega o Rafael Ortega, pero que también quedan reflejadas en los libros que hemos mencionado, de Cómo ver la corrida de toros, o el de Jorge Laverón, o el de Gregorio Corrochano, que es torear, que también es una tauromaquia, en definitiva, abierta a Joselito y a Domingo Ortega, y que también uno puede ver, evidentemente, en otros libros o estudios que han surgido en estos últimos años. Esa ética que se fundamenta en dar el pecho al toro, en citar de frente, en traerlo toreado para que el pase sea lo más largo posible, en colocarse más o menos en la rectitud del animal para que éste en su embestida rectilínea haya de sortear al torero, en cargar la suerte, cuestión esta verdaderamente importantísima, así como la gran colaboración o la gran suma que trae al mundo del arte de los toros en su tratado Rafael Ortega, el toreo puro, es el momento del cite. La cargazón de la suerte es, en definitiva, yo creo que una de las brillantes aportaciones que ya desde tiempos de Belmonte es recogida por Domingo Ortega y la plasma por escrito. La cargazón de la suerte, el remate del pase y la ligazón, en definitiva. Eso es un pase, éticamente, donde el torero se expone vitalmente a lo que es la muerte simbolizada por el toro, la muerte presente siempre. Desgraciadamente, a veces esa presencia se hace carne, y fruto de ello son las lamentables pérdidas que hemos tenido en los últimos años, o las jornadas que de vez en cuando los toros dan para quitar de en medio a un lidiador competente o a uno ilusionado en forjarse su vida alrededor de este arte y rito ancestral. Sea como fuere, el afrontamiento de ese riesgo siempre presente es lo que fundamenta este espectáculo, le da sentido y lo hace éticamente valioso, hasta tal punto que es lo que justifica, en definitivamente, su existencia todavía aún en nuestros días, en una sociedad que poco a poco va dejando de entenderlo, de comprenderlo, y qué duda cabe de quererlo también. De todo ello está impregnado el libro. Me queda apenas nada, 2 palabras que decirles en torno a uno de los capítulos, precisamente el de Intrahistoria y Filosofía Taurinas, en los que él analiza una obra muy desconocida en el mundo de los toros, como es la de Cecilio Muñoz Fillol, un profesor veterinario, y además actuó en corridas de toros y también se doctoró en Filosofía y Letras, que escribió una preciosa metafísica taurina en los años 50 y que no vio la luz sino hasta 2009, ya muchos años después incluso de su fallecimiento, que contiene verdaderamente claves esenciales también para comprender desde una posición contemporánea lo que es la fiesta de los toros. El estudio es muy brillante de la obra de Cecilio Muñoz Fillol. Queda resumido además en 7 cuadros sinópticos que, como el propio prologuista Carlos Martínez Sou destaca en el mismo, en el prólogo, no sabemos cómo ha sido capaz de una labor de síntesis tan concreta y tan brillante
porque verdaderamente el libro a veces es complicado de leer porque no está escrito para que se publicara, sino es, bueno, pues un análisis que quedó manuscrito y que en definitiva, bueno, me honro también en que colaboré para su publicación, colaborando precisamente con una serie de antiguos alumnos de este profesor, Cecilio Muñoz, allí en su Valdepeñas natal, y que verdaderamente es una aportación valiosa. Repito, desde todos los puntos de vista, desde el doctrinal, desde el cultural, desde el simple aspecto formal del libro, es una obra verdaderamente interesante que no debe faltar en ninguna buena biblioteca. Y no es decirlo por decir, léanlo, introdúzcanse en sus capítulos, en sus ensayos, en sus estudios, mediten sobre los mismos y acabarán sacando unas conclusiones que les revitalizarán como aficionados y en definitiva como españoles. Muchas gracias, Pepe, por este regalo y muchas gracias a todos ustedes por la paciencia ante estas torpes palabras. Muchas gracias, Rafa. Has estado brillante. Bueno, antes de dar la palabra a José Ramón, me gustaría decir lo que tengo que decir. Sería, primero, destacar algunas cuestiones que, digamos, han sido los valores del libro desde el punto de vista conceptual, y luego quiero destacar a los ilustradores, ¿no? Porque en esto sí he tenido mucho empeño en que todos los artículos estuvieran ilustrados por artistas que yo he conocido a lo largo de toda mi etapa de aficionado, porque los toros tienen una grandeza. Bueno, ahora veremos que es uno de los aspectos que ha estado muy presente, la grandeza de este mundo tan maravilloso. Y es que he conocido a tanta gente tan interesante, artistas, escritores, pero sobre todo los pintores. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo el pintor ve en los toros algo que los demás igual no lo ven. Y entonces pasa también en el mundo taurino otra cosa, y es que estamos siempre con lo... Voy a ser un poco... Igual esto no me beneficia, pero lo voy a decir. Es decir, siempre estamos con los mismos pintores. Hombre, es que hay más pintores. Hay muchos más pintores, y a todos o casi todos les interesa el mundo del arte. Aquí también falta un poco de cabeza en los gestores del mundo de los toros. Es decir, es que hay... Tal vez yo no he recogido a los mejores pintores de España, son mis amigos, pero estamos seguros que hay pintores muy interesantes que nunca van a estar llamados a hacer ningún cartel ni a participar, digamos, un poco en la mecánica del espectáculo. Entonces esto es una llamada de atención también, ¿no? Yo creo que el mundo de los toros está muy falto de una renovación y una reflexión en muchos aspectos. Es un libro escrito en época de crisis. Desde el año 9, claro, esto sí me gustaría destacarlo. O sea, crisis en la forma de torear. Lo de cargar la suerte, desde luego, está muy presente en todo el libro. Hay una crisis muy evidente. Nos vamos contentos porque el domingo vimos cargar la suerte a Fernando Robleño. Y casi estamos emocionadísimos los que estuvimos el domingo en las ventas. Es decir, todos los toreros saben torear. Eso lo hablé el otro día con José Ramón. ¿Por qué no lo hacen? Tal vez es que el público no exige. Entonces también estamos en crisis del aficionado. Estamos en crisis de la crítica. ¿Dónde está la crítica de los toros? Aquí en el libro, por lo menos en el artículo Antoñete, me acuerdo, o sea, es que perfectamente al día siguiente íbamos a leer a Vidal, íbamos a leer a Navalón, a Barquerito, a Zabala. Hoy, después de una corrida de toros, nadie coge ninguna crítica. Estamos con críticos que todo es complaciente, todo es bonito, todo es perfecto. Y precisamente en una época que hay crisis, por lo tanto aquí falla algo. Eso está claro. Bien, hay crisis de los empresarios. Qué poca grandeza de los empresarios, ¿no? En fin, esto mejor no tocarlo. Y luego, claro, tenemos una cuestión, y es, efectivamente, no hay relevo de la juventud, ¿no? Esto es un mal que a ver cómo le ponemos solución, ¿no? Y no sé, también es otra cuestión difícil. Algún
sociólogo tiene que venir para estudiar qué está pasando en nuestra sociedad y qué está pasando en la española, donde la juventud no atiende a la tradición, ¿no? Que ahí, bueno, Rafa yo creo que lo ha dejado un poco caer al principio. Bien, el libro tiene la palabra clasicismo, y el clasicismo pasa efectivamente por esa recuperación de lo que hoy no existe, en todos sus aspectos. Cumplir las reglas en la perfección y en la belleza. Porque si pedimos lo mejor, podemos obtener cosas bonitas, ¿no? Pero si no pedimos nada, no vamos a obtener nada. Y crisis en el toro. Claro, es que este toro obediente, que es como un perrito que va detrás de la muleta, no beneficia al mundo de los toros. Y lo vimos el domingo, como los 6 toros, que fue algo realmente tremendo. No perdimos la atención en 2 horas y media. ¿Qué toros? Rafa? Entonces, ese es el toro que pide el aficionado. No va a salir siempre, pero lo que no puede ser es pedir un toro para que obedezca a una muleta que los toreros, al estar pensando, por lo que van es a no tener riesgo. Lógicamente, si yo tengo menos riesgo, es mejor para mí, ¿no? Y si encima me lo aplauden, pues mejor. Bueno, esto está un poco presente. Y me gustaría ahora destacar, entonces, a los ilustradores. Vamos a ver, porque hace un repaso muy rápido. Bueno, sí, un aspecto, para mí, sé que esto ya es polémico, es entrar en polémica, pero para mí Joaquín Vidal ha sido un crítico taurino extraordinario. Y este título siempre me ha llamado la atención, ¿no? El toreo es grandeza. ¿Cuánta grandeza tiene el toreo, no? Y es un espectáculo popular. Qué foto tan bonita, ¿verdad? Que dice tanto. Esta foto dice tantísimo. El pueblo ahí participando y el pueblo entregado. En fin, todo esto nos está faltando en la actualidad. También lo que dice Gómez Pin, ¿no? En su libro La escuela más sobria de la vida, ¿no? La ética, toda la ética, lo que nos enseñan los toros. El compromiso. Bien, las reglas, decíamos, está muy presente Domingo Ortega. Y también las reglas del siglo XVII. No olvidemos que en el toreo caballeresco ya los nobles escriben cómo torear para que el torero lo haga mejor y no tenga percances. Ya existe. Esto es algo que se ha olvidado un poco. Rafa, muchas veces lo hemos olvidado, parece como que el toreo empieza con Pepeillo y no es así. Y tampoco en los escritos, los hay y anteriores. Cargar la suerte. Esto es un poco también polémico, ¿verdad? Para mí, en los últimos, después de la Guerra Civil, restaura, para mí, igual me puedo equivocar, Antonio Ordóñez restaura el hecho de cargar la suerte. Con Antoñete volvió el clasicismo, que no fue cargar la suerte con, digamos, esto de que tenga que ser algo totalmente evidente, sino el clasicismo. Es decir, lo que ocurre hoy para mí es lo siguiente, es que no es que sea tan importante el estar cargando la suerte, sino que los toreros de ahora lo que hacen es descargar a conciencia, que eso no ha existido nunca, a conciencia, sabiendo que están descargando, porque el toro les permite pensar y hacerlo así. Bueno, es mi punto de vista. Rincón restaura, vuelve la verdad. El Cid es una continuación, y hoy para mí Paco Ureña, que sé también que es un torero polémico, como el Cid, como César Rincón, como Antoñete, no como Antonio Ordóñez. Bueno, vamos entonces a las ilustraciones. Entonces el libro comienza, bueno, tenemos la portada de Jacobo, que lo tenemos aquí, ¿no? Jacobo Gavira, yo creo que es una portada realmente maravillosa la que ha hecho Jacobo, y muchas gracias, Jacobo, es una obra de arte, sin duda. El de Del Moral, esto para que veamos que no es decir, Del Moral es muy criticado, pero yo cuando leí este libro me di cuenta que es una persona que sabe explicar lo que es el mundo de los toros, muy bien, es muy didáctico, es decir, no hay que ir contra nada, ¿no? Y es un libro muy válido. Para mí, a la hora de mostrar a alguien que no sabe nada, es un acierto, que a lo mejor podría haber un libro mejor, pero no lo es, bueno, falta. Entonces este primer artículo está con la fotografía de Antonio Novillo, tiene 2 obras, y luego de otro amigo, fotógrafo, Vicente Pacho. Bueno, Antonio, ahí están tus obras. Antonio está ahí haciendo fotos. Y Vicente Pacho. Aquí, pues muy bonita esta del Cid.
que es algo que en el libro existe. Luego hay otras ilustraciones muy bonitas, que son las de José Manuel García Hernández, que creo que también está presente. 4 ilustraciones extraordinarias. Entonces yo creo que esto demuestra que hay otros artistas y hay que dar cabida a todos en esto, ¿no? Hay que un poquito de corazón abierto. Bien, el de Vargas Llosa, las ilustraciones son de Elena Ruano, una amiga que también está presente aquí. El artículo de Antoñete, esta es una foto histórica. Aquí estoy con José Ramón, ahí está a la izquierda Teresa, Jorge, José Ramón, Elena, este matrimonio que ahora no me acuerdo, y yo tenía barba. Eso fue un día histórico total. Bueno, Evaristo, creo que son 5 dibujos que me regala, que son extraordinarios, sobre la invención del arte de torear, que es un homenaje a Antoñete. Bien, luego está la tauromaquia de Joselito. En este caso hay una colaboración de Manolo Quejido, preciosa, muy novedosa, y creo que también aquí muy acertada, ¿verdad? Ayer, se llama Ayer. Luego también le acompaña algo histórico, como es la fotografía de Antonio Calvacha Joselito, que me parece extraordinaria, maravillosa. Y luego también de un catálogo conseguí esta taleguilla de Joselito, que es la última que se puso. Bien, tal vez la colaboración más taurina de todas es de Mario, que está presente también. Realmente fantástico. O sea, ¿por qué no puede estar Mario en tanta cartelería? Pues son taurinas, bonitas. Domingo Ortega es una de las mejores aportaciones del libro. Es este dibujo de Ricardo Cadena sobre Domingo Ortega. Realmente es fantástico, ¿verdad? Luego tenemos a Hemingway, que es de otro amigo, que es Alfredo Igualador. También muy sugerentes y atractivas las ilustraciones. Luego tenemos a Santiago Vera, que bueno, está en 2 estudios, que tiene una forma particular de tratar las postales, ¿no? Ya en su día, pues él me pidió una colaboración para su tesis doctoral. Yo quise que mi tesis doctoral estuviera ilustrada por él, no pudo ser porque me dijeron en el tribunal que no se podía, en un acto académico, que igual el tribunal no entendía aquello, no lo iba a entender. Y entonces ha habido la oportunidad posteriormente de participar, o sea, de colaborar juntos. Santiago. Bueno, a mí me parece bastante sugestivo. Y Jacobo, que tiene una tauromaquia, efectivamente, que editamos de manera completa. En el libro no está completo. Bueno, pues vemos que hay mucha variedad, ¿no? Luego tengo de mi amigo Manuel Bayo. Bueno, en el caso de este artículo está con una fotografía que hice en Ronda cuando estuve en la corrida goyesca y el retrato de Pedro Romero por Goya. Aquí hay una colaboración de otro amigo, Agustín de Llanos, en el artículo sobre el libro este tan especial de Fernando Villarón, Taurofilia racial. Es un libro realmente extraordinario y bellamente editado. Aquí está la que más se ajusta a lo que sería el espartero, este dibujo. Bueno, pues aquí termina la... Pero antes... Vamos a dejarlo ahí. Pero antes vamos... Bueno, creo que decir más ya es imposible. Creo que vamos a dar la palabra a José Ramón. Gracias, Pepe. Ahí. Bueno, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Pepe, gracias al Centro Riojano, donde tantas veces hemos almorzado también, aquí a la espalda, en estos salones tan bonitos y tal. Bueno, todo lo que yo iba a decir me lo han pisado. Ya está. Entonces yo podía ahora dar por cerrado esto, irnos a tomar el vino de Rioja y dejar de darles a usted la murga. Pero bueno, por decir algo, es un libro de aficionados. Porque la tauromaquia, quien realmente la anda defendiendo desde la época de Pepeillo, somos los aficionados. El profesional siempre ha estado, que si tal, que si el toro, aquello de que Rafael Cabrero sabrá mejor, que si toros negros de la parte de Andalucía, bueno, los Gijones, no. El tal, siempre la cosita, siempre el lío. Y aquí hemos estado unos tíos, Unión de Bibliófilos Taurinos, editando libros, los de José y Juan editando sus conferencias, o tal. El otro no sé qué, Juan Salazar, esa maravilla de libro que ha hecho de puro amor a Madrid y a los toros. Humildemente yo, mis cositas, el otro Maroto y el de la moto. Es decir, aficionados, nos estamos dejando gratis et amore la vida, por así decirlo, en esta pasión, que creo que no se puede definir de otra manera que una pasión, y estamos poniendo nuestro talento, mayor o menor, nuestra gana, nuestra energía, nuestra salud, en el tema de eso. Entonces, el libro de Pepe Campos que estamos hoy presentando es un libro de aficionado, y todo lo que contiene es la reflexión de un aficionado, independientemente de todo lo que ocurra sobre el mainstream, sobre las tendencias modernas, lo que se diga, lo que sube y lo que baja en esta bolsa diaria del toreo y tal. Bueno, Pepe, yo el recuerdo, digamos, más antiguo que tengo de él en las ventas es en aquella solanera del 6, los altos del 6, flanqueado por una hilera de unos 20, así a bola pluma, Javier Izquierdo, Sergio Ariza, tal, que fueron desapareciendo, no muriendo, sino desapareciendo de las ventas. Un año ya no venía uno, otro año ya no venía otro, y Pepe incólume en su delantera del balconcillo del 6, su localidad, que tantas veces le recuerdo, aunque él lleve tantos años fuera y no está en San Isidro. Y se fueron yendo, y es que se ha ido muchísima gente, y gente de mucho talento. ¿Por qué? Pues probablemente algo de lo que se ha dicho aquí tenga razón, en el sentido de que los toros, hubo un momento, digamos, de emoción, de enganche, cuyo culpable es, en lo empresarial, Manuel Chopera, y en el toreo, Antonio Chenel, que fue capaz de agrupar a una legión de personas, artistas, músicos, funcionarios del Estado, mangantes de toda la año, que se llenaban las ventas, cuando ahora estamos asistiendo a cómo se vacía en cada temporada, menos abonos. Bueno, otra cosa que han dicho que creo, lo ha dicho Rafael, es que el hecho de que el tiempo que Pepe se ha radicado en Formosa y se ha dedicado con este ahínco a producir los cuadernos de Catay junto con otra serie de personas y tal, es que eso es algo absolutamente inusitado. O sea, que se produzca una revista de esa calidad de pensamiento, no solo en lo que refiere a tauromaquia, sino con esa calidad de reflexión, de tal, a ese sí, oye, cuando tienes por aquí estas porquerías de Instituto Cervantes, y toda esa mierda que no sirve para nada, ¿sabes? No, para colocar a 4 tiparracos, y hay unos señores denodadamente están dejándose la vida en hacer una serie de defensa, decía Rafael, pues sí señor, de la hispanidad, de España, de la patria. Eso es, yo qué sé, en cualquier otro sitio sería para hacerles un monumento a estos señores. Aquí no se les hace nada. Han hablado de Joaquín Vidal. Evidentemente Joaquín Vidal, pues
nos enganchamos a él porque tiene irrenunciablemente la visión del aficionado. Es que luego siempre estaremos de acuerdo, dicen, que pues, como cualquiera que tenemos nuestras opiniones o escribimos, tal, pues, oye, que no estoy de acuerdo en nada de lo que dices, pero me gusta como lo has puesto, ya está. Bueno, a veces era eso y tal, pero era interesante, siempre había una reflexión interesante y tal. Pero siempre desde el punto de vista aficionado. Es que él nunca entró en el mundo lo que llamamos del taurineo, de estar metido en los cenáculos y tal, y eso es lo que le avala su pureza de visión, equivocada o no, que da igual, pero lo importante es la visión pura de alguien que se ha formado en la piedra berroqueña de las ventas y que ahí ha aprendido. ¿Y cómo se ha aprendido? Esto es una cosa que quiero dejar para el final. Pues ha aprendido como hemos aprendido, oyendo. Decía mi gran amigo Juan Galacho, octogenario aficionado malagueño, dice: hay que ser orejero, ya lo decía mi abuelo, orejero, hay que estar oyendo, hay que estar aprendiendo. Así hemos aprendido tanto y cuando aquel día dijiste una frase y aquellos ancianos la aceptaron como buena, pues casi es uno de los momentos de mayor felicidad de tu vida. Pero por fin he entrado en este círculo, mi opinión se tiene en cuenta, primera vez. Ahora eso ya no pasa, y la causa es la televisión, pero eso lo dejo para el final. Bueno, por no aburrir, quería decir dos cosas. Una sobre la afición, por rematar esta media Verónica. Al final, yo creo que en una época también somos más jóvenes o somos más inseguros o tal igual, y siempre nos hemos estado descalificando con esa frase, y me van ustedes a perdonar la expresión, es que fulano no tiene ni puta idea. Constantemente lo hemos hecho. Yo me he ido bajando de ese escalón, aunque lo piense muchas veces con mala sangre. Y yo creo que ahora mismo valen todos los aficionados, porque está la situación tan chunga que cualquiera que tenga la entereza de irse a una taquilla a comprar una entrada, ya para mí me vale. Me traiga quien me traiga, como epítome de su toreo. Evidentemente, mi forma de ver esto pues es la que he aprendido, la que he desarrollado y es irrenunciable. Y eso, fíjate, hay una frase que dice Vargas en el libro, que la he apuntado, dice: esto entra en un área de emociones y sensibilidades, no de la inteligencia y la razón. Es decir, bueno, pues es que a mí, ¿cuánta gente nos hemos encontrado por ahí? Es que no sé qué, ¿cómo? La Verónica del Cuqui de Utrera. La Verónica del Cuqui de Utrera, la Verón sabrá cómo era la Verónica del Cuqui de Utrera, pero hay alguien que esa Verónica le llegó dentro. Y eso es muy bueno, y solo con una excepción, que con Julián López el Juli. ¿Qué quería decir? Precisamente que es la enorme suerte que ha tenido Pepe, porque todo su camino, desde que él se fue a trabajar a Taiwán, es la carrera entera del Juli, que está perdido. Entonces, es un hombre privilegiado en ese sentido. Esa es mi opinión. Bueno, el libro realmente, que ha hecho una recensión magnífica, Rafael. El libro para mí es como, pues no sé, un festival. Hay un festival con su rejoneador, su patador estrella ya un poco metido en años, y unos peones que andamos por ahí de brega, de tal, y es una preciosidad, es un recorrido por diversas cosas al albur de como decíamos antes, de la afición y tal. Del libro yo solamente quería decir dos cosas. Uno es que yo, fíjate, Pepe escribe de Antoñete lo mismo que Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, como ustedes saben, escribe en 1632, como lo ha apuntado, yo no tengo la memoria de Rafael. En 1632, la historia cierta de la conquista de la Nueva España. Y hace tantísimo tiempo que había pasado. Bueno, pues Pepe lo mismo, se pone en el año 90 y tantos a escribir la tauromaquia de 1981, ese recuerdo que tiene de la... Entonces esa forma, digamos, de pronto, que mucho tiempo después de haber pasado, no en el calor de aquel salir de las ventas enardecidos con aquel crujío que firmó Vidal o
cualquier otra de estas, sino salir al cabo del tiempo, de cuando todo eso se ha posado, y hacer ese recorrido que hace por toda la tauromaquia de Antoñete, que tantísimo ha influido a toda una generación de aficionados, pues me gusta mucho esa forma de retomarlo con tiempo. Y lo otro, y luego también sí, bueno, lo que habla de lo de Domingo Ortega y tal, también me encanta la forma, porque realmente creo que de las cosas más importantes que se han dicho en el Ateneo y luego publicado es esta conferencia de Domingo Ortega, o de don José de la Tijera, que se la escribiera, que sabe quién se la escribiría, que a lo mejor el otro Ortega sí, mano a mano de Ortega. Sí, entonces ese libro creo que es otro libro que es un libro seminal, es un libro realmente que te ilumina completamente sobre una visión, digamos, pura, prístina de lo que es la pureza, de lo que es el toreo, y a fin de cuentas es casi lo que nos andamos ventilando siempre. Es decir, un canon clásico, una forma clásica de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas despacio, con torería, con gusto, todo eso que ahora mismo, por cierto, tampoco se ve. Y luego también me resulta muy interesante la reflexión sobre Hemingway, en cuanto a cómo alguien extranjero y tal, la visión que tiene sobre... que si lo vemos, es como pasa con Adrian Schubert, que es uno de los tipos, un señor canadiense, que ha hecho una reflexión sobre los toros que nadie de aquí ha sido capaz de hacer, cuando dice que es el primer espectáculo moderno, que es el primer espectáculo donde se profesionalizan los actores, donde se crean circos específicamente para hacer que no se construyan estadios de este estilo, plazas de toros desde la antigüedad de Roma, etc. Y eso es muy interesante. Yo tengo una edición de Muerte en la tarde, Death in the Afternoon, que me la encontré en la basura, en la esquina de Doctor Esquerdo con Hermosilla. Y es una maravilla, es una primera edición, Penguin Books, es una Biblia, con incrustaciones así de oro, unas fotos sensacionales en inglés, y venía Dios de los Toros y vi esa especie de volumen allí, como una cosa que me atraía, lo cogí y era el libro de Hemingway. No sé quién sería el pobre finado, porque es evidente que alguien había finado, pero no tenía ninguna, solamente una entrada de San Sebastián de los Reyes del 67, llevaba dentro que sigue ahí. Bueno, sobre el libro, simplemente decir también todo esto, que ya lo han dicho, lo de los artistas que deben entrar en una renovación de todo esto. Es que hay gente con muchísimo talento, pero es que aquí siempre están con lo mismo. Ahora encontraron al Jerome ese en las ventas, y es que todos los días un Jerome de narices, que puso al Rosco en un programa de banda narices. Oye, con todo el respeto para este señor pero es que yo no entiendo cómo se hacen estas cosas. Bueno, y en resumidas, ¿qué es lo que hay aquí? La diferencia es sustancial. ¿Cuál es? Pues aquí es que hay un corte, que es los que pagan, que somos más o menos el 98,2% de los que estamos aquí, y los que viven de esto. Y es que no hay más. Y la visión nuestra siempre es una visión, digamos, te cuesta el tiempo, el esfuerzo, el dinero, no sé qué, regañar, a lo mejor discutir con tu hijo, lo que sea. Y te vas a los toros y sales también enfadado, casi siempre. O sea que es un círculo muy poco virtuoso. Bueno, y frente a eso que tenemos, pues ayer creo que era en el diario El Mundo una entrevista o publireportaje sobre Toñete, que es el hijo de Antonio Catalán, de los hoteles. Y entonces la crítica se dedica a eso, a publicitarnos a Toñete. Claro, que el padre tiene hoteles, pues será para ir de balde a los hoteles. Pero es que ahí hay un interés que no es decir, Toñete, joder, tienes dinero, tienes fortuna, dedícate a otra cosa, que es lo que le diríamos cualquiera si tuviéramos la opción de hablar con él. Pero bueno, y este es un señor al que el otro día me hizo gracia,
Luis María Ansón le ha clasificado como el mejor escritor taurino español del siglo XXI, en junio, o sea que está fresco el tema. Y esto es la crítica. La crítica es que hoy día es solo propaganda. Es que no hay crítica. Antes ha citado Rafael a don Gregorio Corrochano o a don Antonio Díaz Cañabate, con quien yo humildemente he aprendido a leer. Joder, y eso no hay. Es que hoy día no existe. Menos mal que hay por ahí un montón de gente que bueno, pone sus impresiones, sus cosas, las dice, da sus opiniones y te sirve mucho mejor para enterarte de una corrida. ¿Qué ha pasado en Bilbao? Pues por ahí alguien te lo pone, pero no vayas nunca a la crítica, porque la crítica no te informa de lo que ha pasado. La crítica es pura propaganda. No hay, no sé, independencia. No están vendiendo, digamos, no sé, el nombre, la decencia, la dignidad de su medio, de su periódico, de su revista. No, es él y sus intereses los que anden por ahí, que casi siempre son. La crítica no va orientada. Mira, recogí una frase que también está en el libro de Fernández Salcedo. Lo dice en el 47. La crítica ha perdido totalmente su misión ordenadora del público, la de contrariarlo en sus gustos, que es la principal. Fíjate qué bonito. Dice en el 47, Fernández Salcedo señala eso. Si viera lo de ahora mismo, si es que es publireportaje todo, es que no hay ni el más leve asomo. Y si alguien saca un punto de crítica, es que le llueven palos como melones. Bueno, y luego... otra cosa que quería decir es, efectivamente, que digamos, la pureza, el concepto puro del toreo, ¿quién lo defiende desde la crítica? Hoy día, nadie. O sea, no hay nadie que señale los vicios que se están cometiendo constantemente. Ya no voy a entrar en el tema del ganado, que es opinable. Yo tiro más a que me guste el toro y el toro fiero y agresivo. Pero entiendo que haya gente que eso no le guste. Fíjate, mi tolerancia es extrema. Bueno, pero y la colocación, y lo ha dicho Pepe, y la forma de descargar la suerte, digamos, de antemano, como seña de identidad del torero, el no meterse hacia adentro, el no rematar, el muletazo cada vez más corto. Si estamos pensando en esos muletazos de Antoñete, de donde se trae al toro hasta donde lo suelta, y ahora estamos hablando de muletazos que son de esta duración, de aquí a aquí, y ya están soltando al toro, y luego a dar paseos, como decía Cañabate, que tiene un artículo maravilloso. Bueno, entonces, el respeto a lo que llamaríamos, o él llama en el libro, el canon clásico, cargar la suerte, rematar el muletazo largo atrás en la cadera, invadir el terreno del toro, no de una forma a lo mejor exagerada, simplemente, lo hemos visto, el medio pecho maravilloso, de esa forma tan bonita. Eso hoy día es algo que está prácticamente desaparecido, la mano baja, todo eso se acabó. Los toreros son productos de mercadotecnia y se venden como tal. Sacan a uno, los pasean por las plazas, 1 año, 2 años, le exprimen como un limón, lo tiran. Estoy en un bache o está en un bache, fíjate, y al siguiente, y a exprimir. Eso merecería un artículo, este libro, el siguiente que va a hacer, sobre el daño troncal que ha hecho Julián López a la tauromaquia en los últimos 20 años. Eso da para un medio volumen del Cosillo. Bueno, ¿y por ahí dónde llegamos? Pues también llegamos a lo que es la personalidad de los toreros. El otro día estábamos charlando ahí amigablemente, como siempre, y salió así una foto, pero en un papel. Anda, el Paula, así visto así, el Paula. Es que le ves, se conoce al torero, porque tiene un sello, tiene una personalidad. Y ahora mismo cualquier torero de los 200 últimos que hayan salido, es que no los conoces, tú le ves por de espaldas, digo toreando, no ya por la calle. ¿Y dónde está esa personalidad de estos toreros? Que no voy a decir a Antonio Ordóñez, no voy a decir el Inclusero, Pepín Jiménez, Sánchez Puerto,
Eso es ese sello que han tenido esos toreros y esa capacidad de emocionar. Luego habrán llegado a lo que hayan llegado, que no es el problema, porque nosotros ni somos los apoderados ni vivimos de ellos, pero lo que nos han dejado lo llevamos dentro. El niño de Pepe Luis, lo que nos han dejado ya lo llevas dentro para siempre, es imborrable. Y resulta que lo que has visto hace 2 semanas no te acuerdas de ninguno. Es decir, ¿cómo toreaste? Yo, pues, no lo he visto 30 veces y no sé, y no te podría decir cómo torea. Porque son fruto de una producción en serie o de un sistema que no tal. Y bueno, por no meter ya más lío y ponernos a tomar el vino, termino diciendo, ¿qué he hecho yo de falta en el libro? ¿No? En el libro, o sea, el libro saca, por eso le animo a que tenga que hacer el segundo volumen, temas de la cultura taurina que están presentes, que son muy importantes y que están vigentes en tanto en cuanto una legión, vamos a llamar así, o ya no sé si es una legión o es una, ¿cómo se llamaba cuando era menos que legión? Una corte de aficionados. Pues mantengamos digamos, la idea de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido y tal. Eso, bueno, ahí puede estar y alguno por ahí le iremos convenciendo y hay gente joven y con muy buenas ganas de aprender y tal, y es difícil ahora mismo. ¿Y qué es lo esencial? Joder, pues yo creo que es que lo esencial ahora mismo, lo que realmente merece un estudio, es la nefasta influencia de la televisión sobre la forma de ver los toros. Porque decíamos antes que, citando a Juan Garacho o a Vicente Zavala padre también me lo dijo una vez, que hay que ser orejero. Bueno, es que el orejeo de ahora mismo, un chaval de 35 años, ha visto muchas más corridas en su vida por la televisión que en la plaza. Y el orejeo que él ha tenido ha sido ese run insoportable, aburrido, de esos señores que te van intentando vender esas ruedas enormes de molinos a críticas totalmente y de una forma totalmente vendida a lo peor. Entonces eso creo que ha creado un efecto muy malo sobre los nuevos aficionados que o tienen realmente unas ganas muy fuertes de entrar en el meollo y documentarse, hablar, contrastar, no sé qué, que los hay. O directamente vienen con toda la lección aprendida de lo que es eso. Eso por un lado. Creo que son los dos aspectos fundamentales de la televisión. Uno es este que acabo de señalar, que es la formación del neoaficionado. Y dos, es que gracias a la televisión, mira, la Feria San Isidro, no sé, ¿cuántos habremos ido a las corridas? No sé, voy a decir un número, 1 millón de personas, ni de coña, por decir un número, 1 millón. ¿Cuánta gente lo ha visto por televisión? 20 millones. Nosotros, los que estamos sentados en el tendido, somos parte del decorado. Nosotros ya no somos actores, como en la época de Guerrito. Nosotros somos parte de un decorado, porque lo importante es lo que se está teletransmitiendo. Y en ese sentido, la faena, que es la única explicación que tengo yo a este permanente descargue de suerte, esta cesión tal, para que el muletazo sea más largo, como dicen, bueno, ahí hay unas teorías alucinantes, como que todos conocemos. Porque eso retrata bien en la televisión, es decir, el tío ahí, el de la cámara, sabe cómo hacer el encuadre, cómo ponerlo aquello, no sé qué, y tú en tu casa dices, joder, bien ha estado Menganito en la plaza, no hay quien lo aguante. Ese es el gran efecto. El dinero viene de la televisión, la enseñanza viene de la televisión y nosotros somos 4 que, bueno, a lo mejor das 4 palmas o das 4 voces, pero nosotros ya cada vez, digamos, el aficionado cada vez pinta menos. Yo creo que debemos trabajar, más o menos, los que estemos interesados en esto, sí, se debe profundizar en el efecto que la televisión ha tenido sobre el desarrollo y sobre esta de los toros. Y nada más, yo simplemente lo último que quiero decir es que con toda la fuerza debemos oponernos a que se achique el anillo de las ventas, que creo que eso, si se perpetra, eso es una agresión de primera magnitud contra la Plaza de Toros de Madrid y contra la afición de Madrid, lo que quedamos de afición,
que no hay ninguna cosa que justifique el que se achique el anillo de las ventas, que ahí han toreado desde Juan Belmonte hasta César Rincón o Domingo Ortega o tal, y nadie ha tenido ningún problema. Ya se transigió con bajar la almendra aquella, bueno, pero es que ahora quieren achicarlo, y creo que debemos unirnos de alguna manera, de la forma que sea, y la asociación está para pelear contra esta agresión. Y dicho esto, por mí, nos podemos ir con Berceo al vaso de bombino este que decía Muchas gracias a todos. Desde esta institución, desde el Centro Riojano de Madrid, que es una institución además comprometida con los toros, porque no sé si ustedes conocen que esta institución patrocina todos los años un trofeo, el trofeo Rioja Lloro, que es un trofeo que se da a matadores. Entonces, desde el Centro Riojano de Madrid quiero transmitir mi agradecimiento primero a todos ustedes que hacen posible este acto, a don José Campos. Cuando un autor presenta un libro se pone de largo y es un día muy importante para él. Enhorabuena, yo le animo a que siga escribiendo, a que siga trabajando por los toros, por dos razones. La primera es que el tema lo merece. La segunda es que si ustedes no lo hacen, vendrán otros que lo hagan desde fuera. Y también a don Rafael y a don José Ramón, muchas gracias. Y ahora abrimos un breve turno de preguntas, si ustedes quieren hacerlo, y después nos iremos a tomar un vaso de buen vino, como dice José Ramón. ¿Preguntas? Sí hay. Bueno, dice que nos vamos al vino. Muchas gracias.